mis hermanos. Que tengan muy buenos días. Nos hemos reunido esta mañana para exaltar el nombre del Señor. Queremos hacerlo con gratitud, con alegría, con gozo. El Señor ha hecho muchas cosas buenas con nosotros, así que le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar para entregarle este culto al Señor y que Él nos pueda dirigir. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, en esta mañana vamos a tu presencia. Queremos rendirnos en esta hora, Señor. Queremos rendir nuestro corazón. Queremos rendir nuestras vidas, Señor, para que tú tomes control de ellas, Señor. Te entregamos este servicio de principio a fin para que tú te puedas manifestar, Señor, y que puedas derramar tu gloria sobre nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que ha llegado, Señor. Muchos, Señor, tal vez con aflicción, con pruebas, Señor, con dolor. Tal vez otros con gozo, con alegría, Señor. Pero hay espacio para todos, Señor. Y sin duda que tú vas a hacer algo especial en esta mañana, Señor. Y queremos darte lo mejor de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, que podamos cantar con conciencia, Señor, con conocimiento de lo que vamos a realizar en esta hora, Señor. Y queremos entregarte la mejor adoración, Señor. Tú te mereces todo, Señor, la honra y la gloria, Padre Santo. Así que te entregamos este servicio en tus manos, Señor. Háblanos por tu palabra, Señor. Que podamos sentir tu presencia, Señor. Que podamos gozarnos con la alabanza, Señor. Muévete en medio de ella, Señor. Y queremos ver tu gloria, Señor, en esta hora. Así que te entregamos este servicio, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, está un poquito frío, pero vamos a cantar al Señor con júbilo. Quiero compartirle un versículo. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que le invito a que con júbilo podamos cantar al Señor. Vamos a cantar unas alabanzas que son bien conocidas por todos y vamos a declarar que Él es el Rey en nuestras vidas. Amén. ¿Para cuántos el Señor es su Rey? Amén. Así que vamos a hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo y con conciencia en lo que estamos cantando al Señor. Amén. Vamos. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey,
Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Vamos de nuevo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Bueno, para la siguiente canción, es una canción que ya hemos cantado antes, que la conocen, pero quiero que piensen en todas esas veces, porque a todos les ha pasado, estamos en situaciones en las que no podemos más, en las que está la depresión, está la tristeza, nos faltan fuerzas, nos falta motivación y no sabemos a quién recurrir. No
sabemos con quién contar, quién nos puede apoyar. Quizá no están nuestros amigos, no está nuestra familia, pero siempre hay alguien que está ahí. Y ese es Jesús, ese es Dios, que siempre está a nuestro lado, en todo momento. Así que quiero que sientan esta letra, la canten con el corazón. En medio del problema, cuando ya no pueda más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza
mañana hablábamos con los hermanos que muchas veces nos damos la vuelta larga pero el Señor siempre está ahí. Y tenemos que darnos cuenta que solo el Señor, solo en Él, tenemos todo. El Señor nos recoge con sus brazos de amor. Nos abraza, como dice la alabanza, en nuestra debilidad Él nos hace fuerte. Así que le invito a que cantemos una vez más al débil. Sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Me fortalecerá y me sustentará cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Gracias, Señor. Y nuestra esperanza está en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Qué rico recordar y tener claro esto, que el Señor, solo en el Señor podemos tener nuestra esperanza. ¿Pueden bajar, muchachos? Les quería compartir antes de pasar a la palabra. El día sábado 25 de septiembre tenemos un lindo tiempo para las mujeres, el famoso desayuno, el té de mujeres, ¿cierto? Va a ser un lindo tiempo para los que aún no se han inscrito. Sin duda que siempre ha sido bendición y qué rico que puedan hacerlo presencial esta vez, porque creo que han tenido varios por Zoom, ¿cierto? Pero no hay como estar juntos, poder abrazarse, poder mirarse, ¿cierto? Así que están todas cordialmente invitadas, las que aún no se han inscrito,
que puedan participar de este hermoso tiempo. Va a ser sin duda de edificación para sus vidas, de crecimiento. Y como les decía en la mañana a los hermanos, sin duda que a nosotros también como varones nos bendice esto, porque la esposa llega más contenta a la casa. Amén, ¿cierto? Por lo menos esa es mi experiencia, yo se las comparto. Llegan con mucho cariño, muy tiernas, ¿cierto? Así que, varones, hagan todo lo posible para que puedan venir. Cuídense con los niños, cuídenlos. Así que va a ser un hermoso tiempo. Amén. Así que vamos a dejar a nuestro pastor para que pueda continuar con el servicio. Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué bueno verlos. Estamos un poquito, como dije hace un culto primero, un poco diezmados, ¿verdad? Pero no es la pandemia, sino que es el carrete del 18. Hay varios hermanos que están fuera. Pero gracias al Señor porque podemos, los que no salimos, estar juntos y acercarnos a la palabra del Señor para que nos fortalezca, para que nos renueve, ¿no es cierto? Así que me imagino que vinieron con expectativa, ¿no? Con los brazos en alto, ¿sí? Bien, quisiera, además del avisito que compartió Gustavo, compartirles dos avisos más. Por favor, tome nota de lo que les quiero anunciar. Lo primero es que el sábado 2 de octubre, a las 10 horas, queremos invitarles a todos a una asamblea informativa, ¿no? Brevemente les cuento que nosotros somos parte de una denominación, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que está más o menos en 95 países en el mundo. Nosotros estamos acá en Chile, somos una de las 150 iglesias y 150 congregaciones que hay de Arica a Punta Arenas. Esta iglesia es nuevita, esta iglesia tiene más o menos 8 años, ¿no? Pero viene en su gestación desde mucho antes por hermanas que estaban orando, hermanas de tercera edad, en la Villa El Dorado, Vitacura, 30 años atrás, incluso más, y el Señor fue prosperando, ¿verdad? Y hasta que finalmente se pudo concretar con la visión de la iglesia de Las Condes, este lugar, la compra y la construcción. Los últimos 7, 8 años pastoreó acá el misionero David Warner con su esposa Luan. Ellos tuvieron que regresar a Estados Unidos y nosotros con mi esposa nos vinimos de Las Condes a trabajar acá, ¿no? En ese tiempo esta iglesia dependía de Las Condes, ¿no? Yo era el pastor jefe, pero aquí la iglesia creció muchísimo y prácticamente en lo práctico era absolutamente independiente. Pero desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Finalmente, a comienzos del año pasado, antes de la pandemia, fue recibida como iglesia independiente. Y a mí me establecieron acá como pastor titular el 15 de marzo. Y me acuerdo perfectamente porque ese fue el último culto presencial. De ahí ya no hubo más culto hasta hace unos 8 domingos atrás. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque queremos compartir con ustedes lo que significa ser iglesia independiente, ¿no? Hay una responsabilidad, hay estatutos, hay reglamentos. Es un espacio tal vez un poco árido para algunos en lo administrativo, pero tremendamente necesario de que la iglesia sepa. En los próximos meses vamos a tener elecciones, ¿verdad? Y la asamblea lo hace de diáconos y diaconisas, ¿no? Hay una estructura interna, ¿verdad?, que también tiene que ser elegida, hermanos y hermanas, la comisión revisora de cuentas, la comisión de finanzas, ¿verdad? Hay un diácono que es tesorero y tenemos que darle forma, ¿verdad?, como iglesia independiente. Entonces queremos invitarles, ¿verdad?, al día 2 de octubre a las 10 de la mañana, ¿verdad?, a que puedan asistir. Va a ser presencial y va a ser por Zoom, ¿no? Así que para que ustedes sepan, vamos a enviar el vínculo de Zoom más adelante. Y lo segundo que quería avisarles es que el domingo 3 de octubre, es decir, inmediatamente al día siguiente, queremos hacer una acción de gracias aquí en la iglesia. Si usted se ha dado cuenta, el Señor nos ha bendecido y hemos ampliado la iglesia.
Bueno, ya esta construcción, me parece que fue el 19, o el 2018, perdón, agosto del 2018 se inauguró esto. Y bueno, la iglesia, por la misericordia del Señor, ha crecido y tuvimos que ampliar, construir más salas de clase, ¿verdad? Por eso traen esos 2 containers, porque era lo más rápido, porque venían muchos niños. Construimos también un salón multiuso, que le llamamos capilla, ampliamos la cocina, en fin, también habilitamos más baños, pero tenemos que terminar esta construcción. Queremos habilitar, nos faltan algunas cositas, y queremos invitarles a ustedes que puedan ofrendar al Señor de manera especial el día 3 de octubre, ¿verdad? En cualquiera de los cultos. Ahora, si usted puede ofrendar antes, desde ya, ustedes saben, hay transferencia a la iglesia, tienen que colocar que es para la construcción de la iglesia en el asunto, porque eso lo revisa el tesorero, en fin, y hay todo un trabajo financiero ajeno al pastor, ¿verdad? Sino que es la organización de la iglesia. Y ese día queremos, por la gracia del Señor, tomar una ofrenda especial para finalmente habilitar la iglesia, ¿no? y dar por terminado su construcción, ¿no? Así que esperamos que usted se integre. Todo esto que yo le comparto está en el contexto del protagonismo de Dios en nuestras vidas, que se traduce finalmente en una responsabilidad en la iglesia local a la cual usted asiste, ¿no? Creemos que el Señor nos trajo acá con un propósito. Y perdone que no quiero ser peyorativo, pero no es solamente sentarnos y escuchar cómo estuvo la prédica, cómo estuvo la alabanza, sino que participar. Dios le ha dado dones a través de su Espíritu a cada hijo o hija que llama. Y por eso que hemos estado dando avisos para que usted se sume a trabajar con nosotros. Necesitamos profesores de escuela dominical. Necesitamos hermanos que estén en la puerta con el ministerio de bienvenida. Necesitamos hermanos y hermanas que estén apoyando, ¿verdad? Ahí en proyección, o que estén grabando, ¿no? Que quieran cantar, que quieran tocar un instrumento. Y no es para la organización local, es servicio al Señor. Tenemos hermanos que trabajan en otros ministerios, con jóvenes, con matrimonio, con jóvenes adultos. Necesitamos apoyo, ayuda. De manera que desde ya le damos la bienvenida a aquel que sienta la carga, ¿no? Para que se sume. En ese contexto, ¿verdad? Son estas 2 invitaciones. Venga, venga, ¿ok? No quiero explayarme más, sino que quiero ir a la palabra del Señor. Pero antes, como es una comunidad, como es una familia, como estamos vinculados, ¿verdad? No solo espiritualmente a través de Jesucristo, porque Él es el que nos convoca, Él es el que nos llama, sino que también surgen afectos, ¿no? Las familias crecen, ¿verdad? Asumen desafíos, llegan bebés, se casan, en fin, eso es parte de la vivencia. Pero también hay otros que se van a prepararse, a capacitarse, hijos que tienen que viajar al extranjero, ¿no? Y acá hay una familia muy querida, la familia de Alex y Andrea, que en poco tiempo ve a su segundo hijo, ¿verdad?, partir a estudiar afuera. Hace una semana atrás oramos y despedimos, ¿se acuerdan?, a Vicente, él iba a Suiza. Hoy día es Alexander, otro de sus hijos, el mayor, que se va a Alemania. Alexander, ¿por qué no pasa, por favor? Alexander se va por 3 años a Alemania. Vicente fue por 1. Y se va el martes, ¿no? Y no solo Alexander tiene su familia, su núcleo familiar, donde el Señor lo hizo nacer, sino que también lo llamó a servirle a él aquí en este lugar. Alexander participaba hasta el martes en Grammy. Él también ha estado delante tocando algún instrumento, bajo, ¿no? Así que vamos a orar por él. Y yo quería, Alexander, leerte unos versículos. Estos son versículos que encontramos en Jeremías. En el llamado que Dios le hace a Jeremías. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías respondió: ay, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas, soy muy joven,
porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordené. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Está en un contexto histórico. Jeremías, una vida distinta, una época distinta a la de Alexander. Pero aquí hay principios que son válidos para los hijos de Dios, aquellos que son llamados. Todos hemos sido llamados. Alexander fue llamado. Y él se va como misionero. Perdón, él va a estudiar en una universidad. Pero lo que quiero decir, no te quiero cargar, hermano mío. Lo que te quiero decir es que todos somos enviados para hacer bendición a donde el Señor nos lleve. Y la promesa que le hace Jeremías es la promesa que le hace Alexander. Yo voy a estar contigo. No tengas miedo. Yo voy a estar contigo. ¿Quién cree eso? Amén. Que necesitamos un amén, ¿no? Sí. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta esperanza, Señor, que encontramos en ti, en Cristo, tu Hijo, en el Evangelio. De saber, Señor, que a donde vayamos, tú vas con nosotros, Señor. No te quedas acá en Chile, ni menos aquí en Chicureo. Tú eres el Dios de la vida. Y como recién leíamos, Señor, y nos lo enseña tu palabra, tú conocías a Alexander. Y en tu bendita misericordia permitiste que él viniera, que naciera. Y sin duda, Señor, por tu misma palabra, sabemos que hay planes tuyos para él. Cuídalo, Señor, a donde él vaya. Dios mío, dale sabiduría, dominio propio, para observar, Señor amado, para decidir. Dios mío, y en cada situación en que él se encuentre, que él recuerde, Señor, que tú estás con él. Dale la capacidad para estudiar, la habilidad para entender. Señor, cuídalo de esas relaciones a veces que son tóxicas, Señor, que obstruyen. Ayúdalo en sus viajes, en su traslado, a dónde él va a llegar, con quiénes se va a relacionar. Lo encomendamos en tus manos, Señor. Y así como tú llamaste a Jeremías con un proyecto tan específico, Padre mío, sin duda tú tienes un proyecto así de específico también para Alexander. Señor, lo consagramos para ti una vez más y lo encomendamos en tus manos. Bendice a sus padres, a sus hermanos, Señor. Pon paz y tranquilidad en ellos. Gracias por los recursos, Señor, que tú provees para este tiempo de capacitación. Señor bendito, y gracias porque como iglesia, Señor, nos sentimos parte de esto al orar y al interceder por la vida de Alexander. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Ok. Bendiciones, papito. Asiento, adelante. Asiento, hermanos míos. Gracias. Bien. Vamos a continuar con lo que hemos venido revisando todo este tiempo. Estamos detenidos en el capítulo 1 de Efesios, ¿no? Y nos ha costado avanzar más. Lo que pasa es que son 14 versículos, que es lo que estamos analizando, que nos han mostrado verdades maravillosas. Y solamente quisiera hacer algunos repasos para los que no han podido venir o que están por... ¿Hay alguien que está por primera vez aquí con nosotros? ¿No? ¿O somos todos? Bien, muy bienvenido. Ahí hay 4. Levanten su manito porque la hermana Tania se va a acercar. Un aplauso. 5 acá también. Un aplauso. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Comenzamos, ¿verdad?, este ciclo en Efesios capítulo 1 porque hay una razón, ¿no? Es después de 1 año y medio de estar de alguna forma viviendo y sufriendo el confinamiento producto de esta pandemia, hemos creído que era importante retomar y recordar lo que la Biblia dice que somos, ¿no? Incluso el domingo pasado cantamos una alabanza que se llama Soy quien dices que soy, que es hermosa. ¿Y por qué? Porque producto de esta situación hay muchos que a lo mejor están desgastados, cansados, y que esta experiencia tan excepcional ha mermado un poco, ¿verdad?, el vigor, la visión, ¿no? Entonces ha aparecido en otros el pesimismo, ¿verdad? Hemos sido de alguna forma blanco
de ciertas comunicaciones, ¿verdad?, que se entregan a la ciudadanía y que no son muy auspiciosas, en fin. Entonces, producto de eso, creí que era importante volver al principio. Incluso tuvimos como 2 o 3 cultos con ese tema, volver al principio. Estuvimos detenidos en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ¿no? Y ahora entramos en Efesios. Y este capítulo en particular, capítulo 1, habla de lo que el Señor hizo con nosotros, incluso desde antes de la creación del mundo, dice Pablo, ¿no? Y les comparto, ¿no? Éfeso era una ciudad que era la capital de la provincia romana de Asia, ¿no? Esta carta fue escrita en el año 60 después de Cristo. Pablo estaba probablemente preso, y digo probablemente porque hay algunos que piensan que estaba preso en Cesarea, pero la mayoría de los teólogos e historiadores señalan que estaba preso en Roma, ¿no? Y esta era una iglesia muy conocida por el apóstol. Él estuvo 3 años en Éfeso, fundó la iglesia, y Éfeso era una ciudad complicada, ¿no? Es como una ciudad, Nueva York, San Pablo, en nuestro tiempo, ¿no? Era un punto neurálgico donde pasaba una carretera romana. Por consiguiente había mucho comercio, había mucho paganismo, mucha idolatría, mucha hechicería, ¿verdad? Estaba el templo de la diosa Artemisa. Y la comunidad, la iglesia de Dios, fíjense que no dice la iglesia de Éfeso, no dice la iglesia de Alianza de Éfeso, ni la iglesia bautista de Éfeso, sino que la iglesia de Dios en Éfeso, ¿no? Una comunidad. Esta era una ciudad que tenía más o menos 250.000 habitantes en aquella época, 250.000 habitantes, como una comuna hoy día, ¿no? Y los hermanos, algunos tenían dificultades. Había incluso herejías que en ese tiempo permeaban las convicciones y las certezas de la iglesia primitiva. Uno de esos herejías era el gnosticismo, ¿no? Que el gnosticismo negaba la divinidad de Cristo, ¿no? Estaba el judaísmo también, que es otra forma de herejía, por cuanto hacía insuficiente el sacrificio de Cristo. Es decir, para ser salvo y tener una relación con Dios, no solo había que creer en Jesús, sino que además había que circuncidarse, había que dejar de comer ciertas cosas, había que respetar ciertas fiestas judías. Y bueno, Pablo se declara en contra de todo eso porque él dice: somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Entonces, esta iglesia estaba con toda esa dinámica, algunas positivas, otras no tan positivas. Incluso se dice en algunos textos que algunos hermanos, producto de la tentación, sobre todo el tema de la sensualidad, porque habían sacerdotisas sexuales, ¿no?, que eran verdaderas prostitutas, y con todo un despliegue, en fin, pagano, idólatra, había seducido a algunos que volvían atrás. Entonces Pablo escribe esta carta, que son 6 capítulos. En el tiempo de Pablo no se escribía por capítulo ni por versículo, eso fue muy posterior, fue un ordenamiento que se hizo teológico, ¿no? Entonces Pablo escribe, y en los primeros 3 capítulos estoy repitiendo un repaso para contextualizar lo que hoy día quiero compartir, ¿no? En los primeros 3 capítulos él habla hace un resumen breve de lo que es el Evangelio. En esos 3 primeros capítulos, por ejemplo, encontramos esta maravillosa enseñanza donde dice que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Reina Valera, para que nadie se jacte. Eso está en Efesios 2, versículos 8, 9. Y el versículo 10 dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces Pablo resume en esta carta un concepto potente, y que se los recalco porque nos vamos a pasear, al menos este domingo y seguramente los próximos. Pablo plantea lo que significa ser una nueva creación de Dios. Ese es el gran tema de Efesios, ¿no? La nueva creación de Dios, la nueva humanidad, como dicen algunos teólogos, la nueva humanidad de Dios. Por eso que en los 3 últimos capítulos, después del 3 viene el 4, 5 y 6, normalmente, ¿verdad? Fue una broma, pero nadie se rió, así que
Claro, o están muy compenetrados con lo que estoy diciendo o no se entendió. Yo creo que... En el 4, 5 y 6, Pablo habla de lo que significa concretar en el día a día el ser una nueva creación de Dios. Lo que significa ser una nueva humanidad. En una ciudad como Éfeso, ¿verdad?, fuertemente influenciada con un quehacer social y cultural bastante lejano de Dios, ¿verdad?, el apóstol les dice, ojo, ustedes son una nueva creación, ustedes son la nueva humanidad de Dios. Tú eres un nuevo hombre y tú eres una nueva mujer. ¿Y por qué es tan categórico lo que les digo? Porque en esos 3 últimos capítulos, Pablo habla del matrimonio. En el capítulo 5, ¿verdad?, Pablo plantea lo que significa bajo este concepto de ser una nueva creación, una nueva humanidad, un nuevo matrimonio. Y es ahí donde Pablo escribe y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y también habla a las esposas, esposas, respetad a vuestros maridos. Pero no en un contexto machista, por favor, no se vaya por ahí. Porque el paralelo que hace Pablo es entre la relación de Cristo y la iglesia. O sea, ahí no hay cabida ni para el feminismo ni para el machismo, sino que así como nosotros vemos en relación a Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo, así debe ser tu matrimonio. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva creación, eres una nueva humanidad. Si tú dices que conoces a Cristo, ¿verdad?, tienes que vivir distinto, diferente. Y también lo plantea Pablo para la relación de padre e hijo y de hijo con los padres. Por ejemplo, en el capítulo 5, también bordeando el 6, Pablo dice a los hombres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación y disciplina en el Señor. Y ese texto, ¿verdad?, está dirigido a los padres, al papá, no al papá y la mamá, sino que se hace responsable de la crianza de los hijos al papá, al macho, al machote, al hombre. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque no es una declaración, ¿verdad?, genérica. Y en ese contexto Pablo, ¿verdad?, plantea ejemplos concretos de lo que significa ser una nueva humanidad, una nueva creación. Es maravilloso porque Pablo no lo deja en el ámbito de lo intelectual o de lo religioso, sino que lo concreta, ¿no? Somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y lo que hemos visto estos domingos, Él tiene un plan, ¿verdad? Y te apartó, te escogió desde antes de la creación del mundo para que seas santo, todo lo que ya hemos visto, y en el hoy, ¿verdad?, te redimió, te perdonó tus pecados, y más encima, ¿verdad?, su abundante gracia te llegó a ti, y tú tienes hoy día el libre acceso a la presencia de Dios. Todo eso que hemos visto en los domingos anteriores. Pero eso no es un ejercicio religioso, espiritual, místico, ¿verdad?, sino que tiene una consecuencia práctica. Y esa consecuencia práctica tiene que ser testificada en tu manera en que vives. Porque con ese plan, lo que hizo Dios fue crear una nueva humanidad, un nuevo hombre, una nueva mujer en Dios. Pero para que eso tenga impacto y sea cierto, tú no puedes seguir viviendo como has vivido siempre. Si tienes maltrato con tu esposa, si tienes ausencia con tus hijos, ¿verdad?, si de alguna forma estás rozando la corrupción en tu trabajo, ¿verdad?, si tienes actitudes o pensamientos y tú dices que conoces y que eres cristiano, eso no es verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hoy día en la mañana compartía en el otro culto con una frase que quiero también compartírsela a ustedes, ¿no?, que la aprendí, me gustó mucho, en un curso que hice dirigido a los pastores sobre integridad, ¿no? Un pastor dominicano, Carlos Alves, él dijo, si tu teología no transforma tu biografía, estás viviendo en hipocresía. Fíjense qué fuerte. Si tu teología no transforma tu biografía, estás viviendo en hipocresía.
Eso es un poco Efesio. Si tú dices que eres una nueva creación, entonces tu matrimonio tiene que reflejar el que tú eres un nuevo hombre y el que tu esposa es una nueva mujer. Es exactamente la misma enseñanza de Jesús. Jesús en Lucas, en el relato que hace Lucas del Sermón del Monte, Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? En la versión de Mateo es: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Señor, pero si en tu nombre, ¿verdad?, sanamos enfermos, en tu nombre liberamos de demonios. Y Jesús le contesta: nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, es la misma enseñanza transversal, el llamado de Dios, porque en sus planes y en sus propósitos Él quiso dar testimonio de su reino a través de un grupo de hombres y mujeres. Y aquí entramos en el capítulo 1. Todo eso fue el repaso. Aquí entramos, ¿verdad?, el capítulo 1. Elegidos antes de la creación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. En el pasado, estamos pues poniendo los ojos en el pasado. Antes de la creación del mundo, escogidos para ser santos. Lo dijimos hace 2 domingos atrás y reflexionamos, ¿verdad?, de que era una enseñanza que también es transversal en la Biblia, porque del pueblo de Israel también la Biblia nos da testimonio en Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 7 de que Él eligió a Israel, ¿verdad?, porque Él quiso elegir a Israel. Incluso se los dice a través de Moisés: yo los escogí a ustedes de entre las naciones, a pesar de que ustedes son un pueblo insignificante, se lo dice, pero los escogí porque los amé. La soberanía de Dios. Te escogí porque te amé. Jesús le dijo a sus discípulos también, este es un repaso: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven frutos y vuestro fruto abunde. Incluso Pablo, ¿verdad?, en una carta a los hermanos de Corinto, él dice en el capítulo 2 de 1 Corintios que Dios eligió a los más inútiles, a los más menospreciados, a los que eran nada. De manera que este concepto de elección es absolutamente transversal. Y lo que la Biblia nos enseña es que si alguno de nosotros se siente ofendido porque ha creído, ¿verdad?, que fui yo el que decidí por Cristo, la Biblia también se encarga de ubicarme y de situarme y me dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No, eso lo vimos también hace un par de domingos atrás. Pero resulta interesante, ¿verdad?, detenernos de que esa elección de Dios no nos evitó el creer en el Evangelio. Y si Él nos escogió para ser santos, quiere decir que entonces antes de eso no lo éramos, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Incluso aquí en el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dijimos, fuimos escogidos, porque lo dice el texto, ¿no? Versículo 3. Dice, el versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Pero es una verdad que está muy lejos de generar en nosotros una seguridad, ¿verdad?, para no vivir conforme al Evangelio. Porque más adelante Él dice que a pesar de haber sido escogidos antes de la creación del mundo, fuimos, ¿verdad?, desafiados a creer en el Evangelio. Si yo adopto este pensamiento reduccionista de vanagloriarme porque la Biblia dice que fui escogido antes de la creación del mundo, ¿verdad?, puedo cometer el gran error de alguna forma, ¿verdad?, de no entender la relevancia de creer en Jesucristo, la relevancia de creer en el Evangelio. Porque si fuera tan simplista este concepto de haber sido escogido,
Jesús no tendría a qué haber venido. ¿A qué viene Jesús a la tierra? ¿A qué viene a entregar su vida? Si antes de la creación del mundo yo ya estaba escogido, entonces me siento en los laureles. No es así. Dijimos hace domingo atrás, ¿verdad?, que fuimos elegidos con un propósito para ser santos. La palabra santo, recuerden, significa apartado, consagrado. Es decir, fuimos escogidos por Él, para Él, apartados y consagrados para Él. Es más, en este versículo que acabo de leer, versículo 4 me parece, dice que antes de que existiera la creación del mundo, dice, Dios nos escogió en Él. Esa expresión, Él, está vinculada a Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, versículo 4. Es decir, antes que existiese el universo, lo dijimos, nosotros ya estábamos considerados por Dios y formábamos parte de un plan que nos vinculaba con Él y nos vinculaba con Cristo. Es decir, hemos estado en la agenda de Dios antes que el universo exista. Eres conocido y amado por Dios y estás en los planes de Dios antes de la creación del mundo, en una relación de vida con Él y con Cristo. Dios nos escogió en Cristo, pero eso no significa que el sacrificio de Cristo haya sido en vano, porque igual, como leíamos más adelante, ¿verdad?, se nos presentó el Evangelio y fuimos desafiados a creer. Eso desde la perspectiva de lo que es el pasado. A continuación, ¿verdad?, el domingo siguiente hablamos del hoy, del presente. Y eso a propósito de lo que encontramos en el versículo, me parece que es el versículo 7, donde dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Esto fue el domingo pasado. En Él tenemos hoy, ¿no? Estábamos recién en el pasado, antes de la creación. Tú ya eras considerado y estabas en los planes de Dios. En la agenda de Dios aparecía tu nombre, aparecía tu foto, aparecía tu root, porque estabas siendo considerado con Dios y Él quería tener una relación contigo y con su Hijo antes de que todo existiera. Pero en el hoy, pasamos del pasado al presente, en el hoy, versículo 7 dice, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Si yo fui escogido, ¿por qué se me habla, verdad, de que tiene que perdonar mis pecados? ¿Se dan cuenta, no? Esto es un misterio. En el hoy tenemos redención, tenemos perdón, tenemos la gracia, lo menciona este versículo, lo cual nos permite tener la bendición de entrar libremente, con toda confianza, a la presencia de Dios, porque somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Eso es en el hoy. Si hoy día tú tienes problemas, si hoy día tú tienes aflicción, si hoy día tú tienes inquietud, si hoy día te sientes sobrepasado, si hoy día tú estás cansado y agotado, tú hoy puedes doblar tus rodillas, orar y por fe en el nombre de Jesús tú llegas a la presencia de Dios. Ahora, lo que pasa es que naturalizamos muchas cosas. Por ejemplo, lo que acabo de decir, a nadie le conmovió ni dijo amén. Porque lo que dije, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y lo saben, pero ya no produce. Ese es el problema muchas veces de ciertas verdades espirituales. Eso es lo que está haciendo Pablo con la iglesia en Éfeso. Miren lo que hizo Dios por ustedes. Ustedes estaban en los planes de Dios antes que todo existiera. Ustedes ya eran conocidos y llamados. Él estaba elaborando una estrategia. Y en esa estrategia, ¿verdad?, estaban ustedes considerados. Tanto es así, ¿verdad?, que Él quiere o quería una relación de ustedes con Él y con Cristo, su Hijo. Y por eso los apartó. Pero ojo, ¿verdad? Ojo, porque hay un proceso que ustedes tenían que vivir, tenían que ser redimidos. ¿Qué significa redención? Pagar el precio por la libertad. Ese término redención también lo analizamos. Y era en el contexto de una feria cuando habían esclavos que eran vendidos. Y el esclavista pedía cierto dinero por esos esclavos. Y venía alguien y compraba a ese esclavo, ¿verdad?, y pagaba un precio y lo liberaba. Eso es redención. Y el precio que se pagó por nuestra libertad fue la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario.
y Él nos redimió, pagó el precio para hacernos libres. Pero también dice que perdonó nuestros pecados, ese versículo 7. Es decir, en el hoy son bendiciones y beneficios de Dios para con nosotros. Y dice además el versículo 7, ¿verdad?, que hemos sido depositarios. Fíjense, versículo 7, dice, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En el hoy, en lo que tú tienes ahora. Y hoy día, y aquí entro a la prédica de hoy, aquí se ríe Lucas. Fíjense que la bendición y el beneficio de Dios no solo es en el ayer, en el hoy, sino que también en el mañana. Pasado, presente y futuro. Fíjense lo que dice el versículo 9 y 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Reitera Pablo, ¿verdad?, este plan de Dios de antemano. Y después dice versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él, es decir, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Tanto las del cielo, es decir, la bendición de ayer, de habernos escogido para ser santos, de habernos escogido de acuerdo a un plan que Él tenía, que nos vinculaba con Él y con Cristo, su Hijo. En el hoy, ¿verdad?, la necesidad de ser redimidos, de ser perdonados, de disfrutar de su gracia, poder entrar libremente a su presencia como hijos de Él, pero también en el mañana. Ser parte, ¿verdad?, de los tiempos finales en que vamos a estar, ¿verdad?, reunidos, de hecho la prédica de hoy día se llama reunidos bajo la autoridad y el señorío de Cristo, ¿verdad?, con todas las cosas. Este es un misterio y lo plantea Pablo, ¿no? Él dice, en el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Ese concepto de misterio tiene que ver con estos planes y estos propósitos. Y cuando Pablo habla de misterio, ¿verdad?, hay que ir al capítulo 3 de la misma carta a los Efesios. Y fíjense, si leemos, si usted me acompaña, vamos a Efesios, capítulo 3, versículo 2. Dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, y aquí aparece el misterio, versículo 6, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ya hay una aproximación de Pablo, ¿verdad?, para poder explicar este misterio. Misterio, ¿verdad?, que está en los planes y en los propósitos de Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, el misterio es hacer un solo pueblo, una sola nación, en la unión de los gentiles con los judíos. Acuérdense que Jesús, su manifestación humana era judío, ¿verdad? Pero Él vino a los suyos, dice el capítulo 1 de Juan, y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Y por la incredulidad de los judíos fuimos beneficiados nosotros, los gentiles, los no judíos, de alcanzar el plan de la gracia de Dios. Lo que está diciendo Pablo, que este es un misterio, ¿verdad?, en los planes y en los propósitos de Dios, de juntar en Cristo y hacer una sola nación, un solo pueblo, los gentiles y los judíos. Este mismo Pablo plantea, por ejemplo, en Romanos, que el ser judío, ¿verdad?, no es un tema de raza, sino que tiene que ver con el corazón, ¿no? Y dice, en los primeros capítulos de Romanos, dice que los verdaderos judíos no son judíos los de la carne, sino los que son judíos del corazón, aquellos que han sido circuncidados en el corazón. Circuncidados en el corazón. De manera que este misterio, ¿verdad?, en un primer approach,
Pablo lo explica. Este plan de Dios de crear un solo pueblo, ¿no? De beneficiar a aquellos que no eran judíos, de incorporarlos al plan, a la gracia de Dios y hacer de ellos, ¿verdad?, una sola nación, un solo pueblo. Pero esa es una parte del misterio, porque en este capítulo 1 plantea una dimensión cósmica de este plan de Dios. Fíjense, y lo dice de esta manera: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Es decir, el plan a futuro considera dar la autoridad y el señorío y el reinado a Cristo. No solo, ¿verdad?, conformar una sola nación como ya se conformó en Cristo a través de la unión de estos dos pueblos, digamos, los gentiles y los judíos, sino que además reunir en Él todas las cosas. Incluso si ustedes revisan el capítulo 8 de Romanos, se plantea, ¿verdad?, que en los últimos tiempos la misma creación va a ser reivindicada y que la creación espera, ¿verdad?, la manifestación de los hijos de Dios, para que todo, ¿verdad?, finalmente sea reconciliado y todo sea puesto bajo los pies y la autoridad y el señorío de Cristo. Y en esos planes que son a futuro, cuando se acaben los tiempos, estás considerado tú. Tú estás considerado. Tú vas a reinar con Cristo. Y cuando Él reúna todas las cosas y todas sean sometidas al señorío y al dominio de Cristo, todas las cosas en los postreros tiempos, tú y yo, por la gracia de Dios, no porque seamos los más bacanes, sino porque simplemente nos amó, vamos a participar de esa bendición. El Dios de la historia, la agenda de Dios en el ayer, en el hoy y en el mañana. Por eso que nosotros encontramos versículos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aparece el propósito de Dios, aparece una circunstancia, ¿verdad?, o una situación particular del hoy, que a lo mejor desde nuestra perspectiva, ¿verdad?, nos hace sufrir, nos hace temblar, nos confunde, nos amedrenta, pero en los planes de Dios, desde antes de la creación del mundo, en el hoy y en el mañana, está considerado eso, no es sorpresa para Él, porque somos sus hijos, hay un plan, hay un propósito, y Él tiene sus ojos puestos en una relación con sus hijos eterna. Eterna. Nosotros tenemos una dimensión más bien local, más bien de corto plazo. No vemos más allá de nuestra nariz. Pero Dios, ¿verdad?, ha construido este plan de redención. Ha construido, ¿verdad?, esta carta GAN, ha construido esta agenda para tener una relación con sus hijos eterna, bajo la autoridad y el señorío de su Hijo, Cristo, al final de los tiempos. En la mañana, ¿verdad?, nos acordamos de un himno maravilloso que está vinculado a este. No sé si se recuerdan lo que son los himnos, ¿verdad?, porque antes se cantaba en la iglesia evangélica himno. Cuando allá se pase lista. Incluso cantaba una estrofa. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Se acabó el tiempo. Guillermo Hernández, acá. El final de los tiempos. Ahí estamos considerados también. No porque Guillermo Hernández, también lo dije un domingo, sea un compadre con una oratoria, ¿verdad?, y una formación impecable. No es que haya ido un ángel a la casa de Guillermo Hernández, ¿verdad?, haya tocado la puerta de Guillermo, queremos extenderte una invitación a ver si quieres ser cristiano, porque tú eres una persona muy valiosa, entonces podrías ayudarnos, ¿verdad?
No. Solo por amor y por la gracia de Él. Sabiendo cómo iba a ser Guillermo Hernández. Él elaboró un plan en la eternidad para estar con ese Guillermo Hernández. Por amor. Y entregó a su Hijo, Cristo. Porque no quería que Guillermo Hernández entendiera que la vida se termina cuando muere. La verdad que la vida comienza cuando uno desaparece de acá. Es un upgrade, promovido. Amén. Es eso lo que está diciendo Pablo. Dios está en la historia humana. Dios está comprometido con tu historia de vida. Eres perfectamente conocido. La Biblia dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza, algunos tenemos más o menos, están contados. Todos los días hay actualización del número de cabellos en algunas cabezas. Pero estamos considerados. Eso es lo que Pablo le está diciendo, ¿verdad?, a los efesios. Esta es la realidad. Esto es lo que Dios hizo por ti. Esto es lo que vales. Estás en el plan de Dios. No eres un desconocido. No eres ajeno. Antes que existiese el universo, tú ya eras amado. Y Él estaba elaborando, ¿verdad?, esta estrategia que consideraba, ¿verdad?, una relación íntima, personal, con Cristo su Hijo y con Él mismo. Y no solo eso, sino que en el hoy, ahora que te llegó el turno y estás viviendo y naciste, todo lo que, ¿verdad?, estás viviendo, has vivido y vas a vivir, está bajo el conocimiento y el control de Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Dónde está ese versículo? Salmo. ¿No lo conocen? Salmo 139. ¿Por qué? Porque Él quería y quiere llevarnos a esa relación en la eternidad. Cuando finalmente, ¿verdad?, sea manifestado en plenitud el señorío y el reinado de Cristo, ahí vamos a estar nosotros por la gracia y el amor de Él. Ese es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Y eso debiera animarnos, debiera reforzar nuestra fe, debiera hacernos mirar, ¿verdad?, la vida de una perspectiva distinta. Por eso el matrimonio de ustedes no puede ser el que ha sido siempre. Por eso que la relación tuya con tu familia no puede ser la que has tenido siempre. Por eso que tienes, ¿verdad?, el desafío de perdonar. Por eso que tienes el desafío de pedir perdón. Por eso que tienes el desafío de ponerle atención, ¿verdad?, a tu esposa, de respetar a tu esposo. Porque eres una nueva humanidad. Esta es la lógica de Dios, ¿verdad?, a través de los que Él apartó, escogió, santificó, redimió, perdonó y le manifestó su gracia para que evidenciaran y manifestaran su reino hasta cuando venga finalmente Jesucristo en gloria y majestad y sean reunidos en Él todas las cosas. No somos entes aislados que de manera fortuita, ¿verdad?, conocimos al Señor. Detrás de cada uno de nosotros, de los que creemos, hemos conocido al Señor, hay oraciones. Alguien nos presentó el Evangelio. Alguien nos habló de Cristo. Alguien, ¿verdad?, mencionó algo que nos llamó la atención. Nadie llegó, ¿verdad?, por sus propios méritos, mostrando sus certificados, ¿verdad?, y sus posgrados, o su situación patrimonial. Todo es gracia de Dios. Todo es amor y misericordia de Dios. Estás hoy día aquí sentado, escuchando, solo por su gracia. Solo por su gracia. Por eso que este mensaje es complejo porque, ¿verdad?, confronta nuestra vanidad. Conforme, no, pero si yo elegí por el Señor. No.
Lo hermoso de esto, ¿verdad?, es que a pesar de cómo tú eres, con tus dudas, con tus luchas, con tus debilidades, con tus confusiones, tú fuiste escogida. Fuiste escogida antes de la creación del mundo. Igual tuviste que creer en Jesucristo. Y mira, hay un plan en la eternidad, en el futuro. Por eso que hombres como David, en el Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es tu convicción. Levántate. Levántate. Renueva tus convicciones y tus fuerzas, porque eres muy amada. Eres muy amado. Y no te equivoques, no es para que saques pecho, sino que para que agradezcas con humildad. Porque los ojos de Dios estuvieron puestos siempre en ti. Ni tampoco es para que tú caigas, ¿verdad?, en esa reflexión. Sí, pero mi mamá, el vecino, ¿por qué no? Tranquilo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel o aquella que en Él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Esto lo que nos obliga es a maravillarnos y a agradecer y compartir a otros, porque a lo mejor tu cuñada, con la cual has tenido muchos problemas, también ha sido escogida, ¿no lo sabes? Y tú eres la mediación, como lo fueron otros para ti. El llamado que Dios nos hace es a creer y a obedecer. Por eso que Jesús dijo: ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Acaso tienes un ticket especial? Tú no tienes que pasar por todo este proceso de santificación, de creer, de ser perdonado. ¿Tú crees que esto de escoger es porque Dios escogió a algunos nomás y los sitúa ahí, ya entonces da lo mismo? No. Incluso este mismo apóstol Pablo, y aquí para ir terminando, en esta carta les dice, ¿no? Fíjense, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, les dice, a estos mismos que les han dicho, ¿verdad?, que fueron escogidos, les dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¿Por qué escribe eso Pablo? Si él les ha dicho antes que los escogió. ¿Se dan cuenta, no? Que la aproximación superficial no nos ayuda. Fuimos escogidos, y él lo dice, por amor. Por amor. Y eso no es para que te solaces. Yo soy cristiano. Eso es para que cambie tu matrimonio. Eso es para que mejores como persona y seas una bendición. Para que aproveches cada segundo que Dios quiera darte en esta vida para dar testimonio de Él, para hacer correctamente las cosas en tu trabajo, apartándote de la corrupción. Si tú eres empresario, ¿verdad?, con sueldos justos, con imposiciones pagadas, sin la necesidad de comprarse facturas para bajar el IVA,
ni adulterar, ¿verdad?, los libros contables. Se trata de eso. Se trata de eso. Se trata, ¿verdad?, de cómo tú escuchas a tu esposa, de cómo hacen matrimonio, familia. ¿Hace cuánto que no tienes intimidad sexual y conyugal con tu esposo? Porque están enojados, porque no hay perdón. ¿Hace cuánto que no le hablas a tu padre, verdad, y no lo quieres llamar porque tienes algo en contra de él? ¿Por qué no le pides perdón a tu hija? Con lo que tú le dijiste, la ofendiste. No te justifiques. Hermanos míos, se trata de eso. ¿Me entiende? Eso es lo que le dijo Pablo a los hermanos en Éfeso. Eso es vida abundante. Eso es testimonio de luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Eso significa ser una nueva creación. Les aseguro que este versículo que voy a decir lo conocemos todos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero cada vez que mencionamos ese versículo estamos pensando en nuestra óptica, en lo que el Señor puede hacer conmigo. Pero nos cuesta pensar e imaginar que esa nueva creación tiene que ver con nuevas decisiones, con nuevas prioridades, con nuevas motivaciones, con una manera distinta de construir nuestra vida, de entender que tenemos que vivir en humildad y humillación incluso delante del Señor, porque a veces nos damos el ancho. Nos damos el ancho. Y ahí está la gracia del Señor. El perdón de Dios. Por eso que todo esto que escribe Pablo, ¿verdad?, a los hermanos de Éfeso es maravilloso. No te desanimes. Mira lo importante que eres. Cuán querido y amado eres. Vive distinto. Habla diferente. Piensa diferente. Porque el Señor te escogió para eso. Y con eso tú muestras lo que significa ser un hombre nuevo y una mujer nueva. Porque estás en los planes. Estás considerado. Y te dio de su espíritu, y te dio de su palabra, y te dio de su amor, te dio de su gracia. Vamos, hijo, vamos. Tú siempre has estado en mis planes. Vamos, vamos. No te desanimes. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjense, me infundirán aliento. Vamos, dale. Lo que leímos recién para Alexander. No digas que eres joven. Yo voy a estar contigo. Para vivir la vida. Porque esa comunidad tenía que alumbrar en medio de esa hechicería, de esa idolatría, de esa sensualidad, de esa violencia, de ese paganismo. ¿Acaso hoy día no es lo mismo? ¿Acaso hoy día no es lo mismo? Que el Señor nos ayude a entender esto. Y vamos a seguir. Porque ahora tenemos que analizar, ¿verdad?, la dimensión del Espíritu Santo en nosotros. Y dice el texto ahí que nos selló. Tú eres mío. Tú eres mía. Y para garantizarte las promesas, te sello con mi Espíritu Santo. La imagen, la marca de Dios en nosotros. ¿Y por qué? Porque tienes un posgrado, porque tienes un buen estado de situación, porque estudiaste en el Instituto Nacional, porque no, solo porque Dios te amó. La gracia de Dios es locura. Imposible entender con el intelecto. Esto se discierne con fe. Tómalo.
Tómalo. Sale de ahí de la cueva. Ven, párate y tómalo. Deja de rumiar tu rabia y tu frustración. Ven. La mesa está dispuesta para ti. El banquete no comienza sino hasta cuando te sientas. Y está todo pagado. Está todo pagado. Y hay una silla que tiene tu nombre. Esa silla viene desde antes de la creación del mundo. Amén. Gracias, Señor. Tengamos un momento de oración. Ahí en tu lugar, te quiero invitar a que tal vez en un par de minutos puedas pensar tu vida. Piensa tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué te hace sufrir el insomnio? ¿Qué te hace ser pesimista en reuniones de amigos o con tu familia? ¿Por qué te apartas? ¿Contra qué luchas? Porque esta es palabra de Dios para animarnos y fortalecernos. Y una de las bendiciones es poder acercarnos a la gracia del Señor, a la presencia de Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre mío, y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu que nos ayude a discernir, a entender. Vemos por tu palabra, Señor, este plan maravilloso que viene desde antes de la creación del mundo, que nos ha visto, Señor, desde el pasado, que nos ha bendecido en el hoy, en el presente, Señor, y además nos muestra estos planes a futuro, Señor, cuando tú reúnas todas las cosas en Cristo. Y ahí vamos a estar nosotros, y cuando pases lista, Señor, vamos a sentir el gozo, Señor, de que nuestro nombre sea mencionado, Padre, solo por tu gracia, porque así te plació. Yo te ruego, Señor, que estas convicciones se aniden, se arraiguen fuertemente en nuestra alma, en nuestro corazón. De manera, Señor, de poder enfrentar los desafíos de lo que significa vivir en una sociedad y en una cultura que te rechaza, agresiva, violenta, sensual. Poder, Señor, ser esa luz y esa sal. Ayúdanos, Señor, a construir familia en nuestras relaciones de pareja, de matrimonio, de manera distinta, Señor. Ayúdanos a honrarte con el quehacer diario, Señor. Hasta en los lugares más sencillos, en las actividades más superficiales, Señor. Sabiendo, Padre mío, que desde siempre, Señor, tú nos has amado. Bendice, Padre Santo, cada hermano y hermana que está en esta tarde, en este lugar. Padre Santo, tú conoces sus vidas. Quizás cuántos de los que están acá, Señor, están cansados, agotados, decepcionados. Ayúdales tú, Señor. Y gracias por la esperanza que siempre hay en tu palabra y en ti. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Vamos a seguir adorando al Señor. Bendita gracia inmerecida. El Señor ha sido muy bueno con nosotros y nos ha incluido en este plan maravilloso de querer estar con nosotros por siempre.
Y yo quiero ser uno de esos que están en esa lista que decía el pastor. Y que un día estaremos juntos con Él. Y dentro de todas las connotaciones que Él nos da, Él nos dice que somos sus amigos. Y yo me preguntaba en la mañana por qué, aparte de ser adoptados, de ser hijos, de ser todo lo que Él nos da, nos menciona como amigos. Y en Juan 15:15 dice que nos llama amigos y ya no siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. En cambio, los amigos conocen el plan. Y Él nos ha revelado su plan maravilloso. Y nos sentimos honrados en esta mañana, y en esta tarde, por ser parte de ese maravilloso plan. Quiero invitarle a que se ponga de pie para que cantemos juntos, adoremos a nuestro Señor. También se va a recoger la ofrenda. Y le vamos a decir a nuestro Señor que Él es nuestro fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, y quédate conmigo
gracias, Señor. Él es nuestro fiel amigo, que nunca nos va a fallar, porque nosotros realmente somos muy malos amigos y fallamos siempre. Mis hermanos, antes de terminar, esto no está en el programa, pero ayer estuvo cumpleaños una persona muy especial, que todos ustedes conocen, ¿cierto? Que es nuestra querida hermanita, la esposa de nuestro pastor, perdón que se me fue el nombre, mi querida hermana Patti. ¿Y qué les parece si le cantamos cumpleaños feliz? ¿Está por ahí? ¿La puede llamar, por favor? Ya. Entonces le vamos a cantar con mucho ánimo y entusiasmo el feliz cumpleaños, sin duda que es una hermosa hija de Dios que nos ha bendecido a todos, yo creo, ¿cierto? Ella irradia amor, irradia felicidad, y sería muy lindo poder homenajearla cantando el cumpleaños, así que pase por acá. Un aplauso. Vamos a hacer la introducción mientras. Que la gracia, que la gracia de Dios y el amor de Jesús y el Espíritu Santo te bendigan a ti. Un aplauso para nuestra querida hermana Patti. Le deseamos lo mejor, muchas bendiciones, que el Señor le dé muchos años más y que la guarde. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces declarando una vez más que el Señor es nuestro Rey. Lo vamos a hacer con gozo y nos vamos a ir contentos, felices, a comer las empanaditas que quedaron, en la carnecita que quedó, y a disfrutar. Amén. Así que terminamos con esta oración. Vamos. Es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida
Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Oramos para despedir este servicio. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos podido tener en tu casa, Señor. Te damos la gracia infinita, Señor, por estar con nosotros aquí presentes, Señor. Te pedimos que bendiga la palabra en nuestras vidas, Señor, que pueda hacer rema en nuestros corazones, Señor, que podamos aplicarla por sobre todas las cosas, Señor. Y te pedimos en esta hora una bendición especial para la semana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos disfrutar, Señor, en tu presencia, Señor, y conectarnos todos los días contigo, Señor, que eso es muy importante para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Te damos infinita gracias, Señor, por estar con nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano, que tengan una linda semana.